Saludos contratistas. Soy Patrick Smith. Bienvenido de nuevo a Dicentral. Hoy vamos a responder a una pregunta enviada por el espectador. Vamos a profundizar en lo que es un contrato desde una perspectiva libertaria. ¿Qué contratos no son las partes de los contratos? Y no solo lo haremos conmigo. ¿O no? Lo haremos con una de las mejores mentes en este campo. Él tiene un plan, ella tiene un plan, y tú tienes que pagarlo. De todos modos, la mejor manera de motivar a alguien es defender algo con fuerza, profundidad y pasión. Suscríbete a Dicentral. Haz lo que te digan. Mi invitado de hoy, damas y caballeros, es Stefan Kinsella. Bienvenido al programa, Stefan. Muchísimas gracias. Stefan Cantele es un abogado de propiedad intelectual y escritor libertario de Houston, Texas. Esta es su segunda aparición en el programa aquí en Dicentral. Es increíble tenerlo de vuelta. La última vez hablamos de una controversia de propiedad intelectual. Es fundador y director del Centro para el Estudio de la Libertad Innovadora, miembro del Consejo Editorial de Recent Papers, miembro del Consejo Asesor Editorial de Molinari Review, miembro del Consejo Asesor del Creative Commons Law Project. Ha publicado numerosos artículos, así como el influyente libro Against Intellectual Property. Y tiene un nuevo libro que saldrá este mes, tal vez incluso hoy, llamado Inversión Internacional, Riesgo Político y Resolución de Disputas, que será publicado por Oxford University Press. Así que hombre, es genial tenerte de vuelta. Cómo poder profundizar en un tema en el que sé que has pensado mucho y que tienes mucha experiencia hablando. Es un honor, así que gracias por volver al programa. Me alegro de hacerlo. Y probablemente las dos áreas principales de las que hablo serían la propiedad intelectual y la teoría de los derechos, que para la mayoría de la gente son dos de los temas más aburridos y deslumbrantes que se puedan imaginar. Así que los contratos, para mí, son un poco más sexys. Así que me gusta hablar de contratos porque en realidad es un poco interesante y la mayoría de la gente tiene alguna idea de lo que son los contratos, aunque no siempre son correctos. Y no me gusta decir que soy de Houston, por cierto, porque vivo aquí. Ahí tienes. De acuerdo, es justo, lo suficientemente justo. No me considero un tejano, sino un ciudadano del mundo. Hombre, ni siquiera un americano. Sí, que se joda el colectivismo. No necesitamos esas etiquetas. Sí, está bien, así que un poco de limpieza solo para las personas que se unen a la transmisión ahora. Me alegro de veros, chicos. Lena, hola, mi esposa, chicos. Mi esposa está en los comentarios de una transmisión. Esta es su segunda vez, así que saluda a Lena Smith. Está en los comentarios. Mac Maresque, me alegro de verte. Kurt, me alegro de verte. Pequeña limpieza aquí. Voy a poner esto en la parte superior de la pantalla si desea hacer superchats porque tenemos personas que disfrutan enviando preguntas y haciendo superchats para hacerlo. Agradezco su apoyo. Quiero asegurarme de que sepas que si haces un superchat a través de YouTube, Google obtiene el 30%. Entonces, si eres una de las personas que hace donaciones, no le compres a Google una participación. Quiero decir, no voy a decirte que no lo hagas si eso es lo que quieres hacer, pero el enlace en la parte superior de la transmisión en la pantalla streamlabs.com Decentralme que le permitirá hacer exactamente lo mismo. Te mostrará la pregunta en la pantalla. Te permitirá donar al canal para apoyarnos, pero no le da a Google su granito de arena. Así que la limpieza fuera del camino, me gustaría, supongo, comenzar con definiciones. Siempre debemos liderar con definiciones. Así que voy a escondernos por un segundo y vamos a sacar Wikipedia, que no siempre es un buen recurso, pero al menos tal vez sentará las bases para que comencemos a decir, bueno, eso está mal. Eso está mal, eso está mal. Entonces, según Wikipedia, un contrato es un acuerdo legalmente vinculante que reconoce y rige los derechos y deberes de las partes del acuerdo. Un contrato es legalmente exigible porque cumple con los requisitos y la aprobación de la ley. Un acuerdo generalmente implica el intercambio de bienes, servicios, dinero o promesas de cualquiera de ellos. En caso de incumplimiento de contrato, la ley otorga a la parte perjudicada acceso a recursos legales como daños y perjuicios y cancelación. Y bueno, también establece aquí en esta definición las partes de un contrato. Pero quiero guardar eso para la próxima discusión. Entonces, en términos de la definición de lo que es un contrato, ¿cómo crees que es? Creo que desde una perspectiva legal eso no está mal.
Y estoy seguro de esto. En este programa discutiremos lo que creo que sería la perspectiva libertaria adecuada y la perspectiva legal. Entonces, esas son dos cosas diferentes porque la práctica legal diverge un poco de la forma en que creo que una sociedad de derecho privado o una orden de derecho privado en un mundo libertario la trataría. Así que creo que no está mal. Están adoptando el enfoque occidental convencional de los contratos, que es más el enfoque del derecho consuetudinario. El otro gran sistema en el mundo es el derecho civil, el sistema europeo, el sistema napoleónico, que no es tan diferente en sustancia, pero algunos de los términos son diferentes. Por lo tanto, puedes llamar a un contrato en un país de derecho civil como Francia o incluso Luisiana. Aquí en los Estados Unidos, se podría llamar una obligación convencional. Pero si piensas en la palabra convención, eso solo significa, bueno, la mayoría de la gente quiere decir que una convención es como un hábito o una costumbre. Pero si lo piensas, a veces se usa en el derecho internacional como sinónimo de la palabra tratado. Como si pudieras tener una convención para la venta de bienes o cosas por el estilo. Entonces, una obligación convencional es, ¿cuál es el análogo de los contratos en el derecho consuetudinario? Pero ambos son muy similares en cómo funcionan. Hay algunas diferencias. El sistema de derecho consuetudinario al que tú y yo estamos acostumbrados. La forma simplificada de decirlo es que un contrato, que es, como usted dice, un acuerdo vinculante o un acuerdo ejecutable, se forma cuando hay una oferta y luego una aceptación. De acuerdo, oferta más aceptación es igual a contrato vinculante. Pero la oferta tiene que ser lo suficientemente definida y tener ciertos términos que sean aceptados por alguien que acepta la oferta, ya sea por su acción o por sus palabras. Así que eso es típicamente lo que son los contratos y lo que la gente, como la gente piensa de ellos. De acuerdo, muy rápido porque esto es épico. Sensación tranquila y fácil. Acabo de donar $100 al espectáculo. En una supercharla, dice, mis mejores deseos en este momento difícil para ambas personas pacíficas y felicitaciones por Anercast. Paz, amor y buena salud. Sensación tranquila y fácil. Siempre lo estás arruinando con las donaciones. Gracias por eso. Realmente lo aprecio y mi familia lo está haciendo muy bien en este momento. Estamos muy cómodos. Estuvimos encerrados hace 2 semanas, así que antes de que sucediera esta locura, compramos un montón de comida y estamos bastante tranquilos. ¿Y cómo estás ahora mismo? ¿Estefan? Lo estamos haciendo bien. Estamos capeando la tormenta, sin problemas. Bien. De acuerdo. Quiero decir, quería empezar con Wikipedia. No estoy de acuerdo con eso porque, al parecer, lo que no me gusta de esto es que tiene muchos atractivos para que el gobierno determine qué es y qué no es válido, pero hace referencia más adelante a los contratos orales. Entonces, creo que como parte de la definición de lo que es un contrato, no sería simplemente decir que un acuerdo al que usted da su consentimiento y el medio de un contrato en papel escrito es solo un intento de publicar o codificar o solidificar en un momento dado la evidencia de un acuerdo, ¿verdad? Sí, y la mayoría de la gente no piensa de esta manera, incluso la mayoría de los abogados. Si lo desea, permítame comenzar con mi visión de los contratos como libertario, y luego tal vez podamos hablar sobre cómo eso se toma prestado o es retenido por el sistema legal actual. Porque hay un par de pequeños asuntos que suenan como una niebla mezquina la mayor parte del tiempo, como cuando corriges a alguien. Pero como estamos hablando de una inmersión profunda, la gente dirá oral o verbal. Ahora, técnicamente hablando, la palabra verbal solo significa usar palabras, ¿verdad? Por lo tanto, verbal no significa que lo verbal incluya contratos escritos. ¿Me sigues? Sí. Así que un contrato escrito es verbal porque tiene palabras. Y la mayoría de los contratos orales también son verbales porque se hablan oralmente. Pero incluyen palabras. Pero algunos contratos no son verbales en absoluto. Como si yo no hablara un idioma y tú no hablaras un idioma y te entregara un trozo de manzana y señalara tu naranja y simplemente intercambiáramos. Los dos lo entendemos. Así que hay comunicación, pero no verbal. Así que los contratos pueden ser meramente verbales, o pueden ser meramente orales, o ni siquiera lo hacen. Pero nunca tienen que estar escritas, excepto por ley. Para ciertas cosas como bienes inmuebles o bienes inmuebles como terrenos, debe tener esos contratos por escrito para que sean válidos y ciertas cosas como asignaciones de derechos de autor. Pero en términos generales, muchos contratos se pueden hacer siempre que tenga una representación de los testamentos de las partes. Se comunican entre sí.
Muchas veces oirás a la gente decir que los libertarios dirán algo como el principio de no agresión. Significa que no se puede iniciar la violencia, y eso incluye el fraude y el incumplimiento de contrato. Algo así. Así que simplemente tiran estas cosas allí. Ahora creo que el error con esa formulación es que el principio de no agresión no es realmente un resumen de todo el libertarismo. Es como un sustituto de un aspecto de la misma, como la parte de la violencia interpersonal. Cuando empiezas a meter cosas como la violencia en el contrato, creo que eso es un problema. Y escuchará a la gente justificar la propiedad intelectual, por ejemplo, basándose en un contrato. O incluso escuchará a los entusiastas de Bitcoin hablar sobre cómo habrá contratos inteligentes. Y notarás que casi nunca definen lo que quieren decir por contrato. Es solo un contrato inteligente, algo que sucede automáticamente, pero no está claro por qué es un contrato. Entonces, en mi opinión, como libertario, piensas en esto fundamentalmente. Y por cierto, creo que Murray Rothbard y un tipo llamado Bill Evers Williamson Evers en la década de 1970 idearon una especie de enfoque radicalmente nuevo del derecho contractual que era diferente de la forma en que la profesión legal y el gobierno, los tribunales y los académicos lo han visto. Y creo que es revolucionario y está infravalorado. Y mi propio punto de vista se basa en el de ellos y lo amplía un poco. Porque soy abogado y ellos eran como historiadores y economistas y solo sabían mucho sobre los matices legales. Pero lo que hicieron fue, creo, increíble. Y creo que esta es la forma sólida y correcta de ver los contratos. Entonces, desde un punto de vista libertario, vivimos en un mundo de escasos recursos y tenemos la posibilidad de conflicto cuando queremos realizar acciones. Necesitamos emplear estos escasos recursos cuando actuamos. Y por su naturaleza, solo tú o yo podemos usar estas cosas a la vez. Y por lo tanto, si otra persona quiere usar este recurso que estoy usando, incluido mi cuerpo, entonces podría haber un conflicto. Así que hay un potencial de conflicto físico, violento y de lucha. Eso es. Todo el propósito de los derechos de propiedad es asignar derechos de propiedad a estos recursos para que podamos usarlos pacíficamente y en prosperidad y cooperativamente juntos, y evitar pisotear los derechos de los demás y estar seguros de nuestros propios derechos. Este es el tipo de trasfondo de toda la ética libertaria. Y los libertarios creen que se deben respetar de manera muy consistente los derechos de propiedad asignados de acuerdo con algunas reglas simples y simples. Una de ellas es que si hay un recurso que dos o más personas disputan, tenemos que decidir quién es el propietario de ese recurso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que preguntamos es, ¿quién de estas dos personas lo poseía? Primero, ¿quién empezó a usarlo? Primero, está bien, así que el uso anterior supera al uso posterior, porque el uso posterior es lo que es un ladrón. Un ladrón es alguien que llega más tarde y te quita tus cosas, por lo que el tipo anterior tiene un mejor derecho a ello. Pero otra forma sería la transferencia contractual de títulos. Así lo verían Rothbard y Evans. Entonces, si entre tú y yo lo poseías primero, pero luego me lo diste por contrato y eso incluiría un regalo. Incluiría un regalo o una venta. Cualquier cosa que sea consensual. Siempre y cuando te transfiera el título. Te di mi propiedad. Ahora tienes un reclamo mejor que yo. Y debido a que tenía un reclamo mejor que cualquier otra persona en el mundo, tengo un reclamo mejor que cualquier otra persona en el mundo. Así es como funciona. Estos están básicamente en las raíces de toda la ley libertaria. Entonces, si lo piensas como si este contrato fuera realmente el resultado del hecho de que los propietarios de recursos escasos son los que tienen derecho a decidir qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, si soy dueño de mi cuerpo, eso significa que no puede haber esclavitud, porque significa que un dueño de esclavos no puede decirme qué hacer, porque yo soy el que decide si puede azotarme o dispararme, o secuestrarme o lo que sea. Yo soy el que tiene que decidir eso, él no, ¿verdad? Pero lo que eso significa es que si soy dueño de un recurso, ya sea un automóvil o un terreno o mi cuerpo como propietario de la propiedad. Como puede ver, esta es la razón por la cual la propiedad es clave y los contratos fluyen de esto. La propiedad no se basa en el contrato, pero el contrato se basa en la propiedad. De esta manera, si soy dueño de un recurso, tengo el derecho de evitar que otras personas lo usen. Ese es el derecho de exclusión. Pero también tengo el derecho de permitirles que lo usen. Es por eso que hay una diferencia entre la violación y el sexo consensual. Es por eso que hay una diferencia entre usar un auto de alquiler de Avis y robar el auto de alguien, ¿verdad? Estoy usando el auto de Avis con su permiso.
O si voy a una habitación de hotel, no soy un ocupa o un intruso. De hecho, les estoy alquilando la habitación. Tengo un contrato de arrendamiento o un uso temporal, ¿verdad? O si invito a un invitado a cenar a mi casa, no es un ladrón. Son una invitada, ¿verdad? Tienen lo que se llama una licencia. Ahí es donde surge la palabra licencia. Y así, en virtud de tener un derecho de propiedad sobre un recurso. Al tener un derecho de propiedad sobre un recurso, el propietario tiene la capacidad y el poder de denegar el permiso o de otorgarlo. Ahora, la concesión del permiso puede ser completa, definitiva e inmediata, o puede ser temporal, condicionada y parcial, ¿verdad? Así que podría prestarte mi cafetera por un día, o podría prestarte mi coche por un día, o podría darte mi auto como regalo, o podría dártelo dentro de un año con un contrato, o podría vendértelo en un año con un contrato. Así que hay diferentes cosas que puedes hacer como propietario. Puede expresar su voluntad de renunciar parcial, total, temporal, permanente, inmediata o condicionada en parte de ella en el futuro. Y esto es lo que son los contratos. Por lo tanto, los contratos son solo la voluntad expresada de un propietario de un recurso sobre cuándo y cómo alguien más puede usarlo. Así que eso es lo que son los contratos. Los contratos son básicamente la cesión de la propiedad de su recurso y la razón, en mi opinión, por la que tiene derecho a hacerlo es porque tiene derecho a abandonar la propiedad. Tienes derecho a abandonarlo porque lo adquiriste. Y si usted puede adquirir algo, ya sea por la vivienda o por un contrato de algún propietario anterior, entonces usted puede deshacer eso y simplemente dejar de tener la intención de poseerlo. O incluso morir o lo que sea necesario. Pero el punto es que podría dejar de ser propietario de un recurso en un momento determinado. Eso es abandono, que es un tipo de contrato en cierto sentido. Excepto que lo estás devolviendo al mundo y estás dejando esta propiedad sin dueño de nuevo y alguien más puede habitarla. Pero en lugar de hacer eso, lo estás abandonando, por así decirlo, a favor de una persona determinada, que es lo que sería una transferencia de título contractual. Así es como veo los contratos y la diferencia entre este punto de vista y el punto de vista convencional es que el punto de vista convencional, tal como lo lee y como lo establece la ley civil, es que considera que los contratos dan lugar a promesas vinculantes o obligaciones exigibles o acuerdos o promesas. Y luego lo que el gobierno. Entonces, ¿qué dicen los tribunales estatales? Está bien. Así que tengo una promesa con ustedes, que, si cumple con ciertos criterios formales, ofrecer, aceptar, consentir y considerar es otra. El derecho consuetudinario exige que tengas que dar algo a cambio porque piensan que tiene que ser un intercambio de algo, incluso si no es de igual valor. Como si reconocieran el tipo de punto austriaco de que no puedes tener valores iguales. De acuerdo, verás algo si lo buscas. Tienes que tener consideración por un contrato, incluso si es un simple grano de pimienta. Dicen que un simple grano de pimienta. Lo que significa que puedes darme $10 por un auto y puedo pagarlo con un simple grano de pimienta, como un centavo. Hoy es por eso que verás en muchos contratos, dirá, a cambio, te doy $1 o $10, incluso si en realidad no lo entregas. Están tratando de cumplir con los requisitos de formalidad que el derecho consuetudinario agregó a esta idea de que un contrato debe ser a cambio, lo que, por supuesto, no es cierto en la teoría libertaria, e incluso en la teoría jurídica, porque podrías tener un donativo unilateral o un donativo, podrías tener un donativo o un donativo, que no lo es. No hay consideración por un regalo. Entonces, desde nuestro punto de vista, todo está unificado. El propietario tiene derecho a deshacerse de esta propiedad, ya sea abandonándola al mundo, destruyéndola. Si quieres destruirlo, eso se llama abuso en la ley, abuso. Es por eso que la palabra usufructo se usa en el derecho civil. Usa fructus y abusa. La propiedad tiene tres partes, usos fructíferos y abusos. Usos es el derecho a usarlo. Fructus es el derecho a los frutos. Los frutos civiles que serían intereses sobre el dinero, o los frutos reales que serían frutos de un árbol o como una vaca que da luz a un ternero. ¿Cuáles son los frutos? Eres dueño de la vaca, eres dueño del ternero, eres el dueño del manzano, eres dueño de las manzanas, eres dueño del dinero, eres dueño de los intereses, eres dueño de las frutas. Los usos, los frutos y los abusos serían el derecho a destruir. Así que antes de que avancemos demasiado, quiero llamar la atención sobre un par de cosas que dijiste. Por lo tanto, los espectadores a largo plazo de este canal estarían muy familiarizados. Dos cosas a las que acabas
capaz de oírle aludir. Y es que Kinsella es una de las personas, es la persona que me enseñó estas cosas. Cuando digo que son los derechos de propiedad y digo que poseer algo es el derecho a excluir a otros del uso de la misma. Lo obtuve de este tipo aquí y esa es la mejor definición de propiedad que he encontrado. Así que felicitaciones por eso. Y la segunda cosa de la que hablo con frecuencia en este canal es y ni siquiera sé cómo llamarlo. Parece extraño decirlo como la visión conciliar de la propiedad, pero como sabes, las 3 reglas de la propiedad de Robert Black, ya sabes, llegar allí. Primero, sepáralo de la naturaleza. Es como hacer el primer uso de ella, separarla de la naturaleza, y lo que era la tercera mezcla de trabajo con él, ¿verdad? Kinsella ha hablado extensamente y de manera muy astuta sobre este tema, y lo ha reducido a ese primer uso. Ha eliminado lo que, supongo, la paja en tal vez las reglas de propiedad de la. Mientras que, al igual que la mezcla de trabajo con él, implica que el trabajo tiene algún tipo de valor inherente. Y como, hay esto, como, efímero, ya sabes, mezclando tu trabajo como si fuera una propiedad real con una propiedad real para vincularlo a ti. Y así lo ha hecho Kinsella. Y corrígeme si te equivoco en algo de esto, pero has estado aclarando mucho sobre qué es la vivienda, cómo se hace y cosas por el estilo. ¿Tengo? Adelante. Sí, es John Laak, no Robert, pero hay un pequeño error tipográfico. Lo es. Quiero decir, lo he intentado y creo que le he agregado algo de claridad. Y solo porque, por culpa de Rothbard. Bueno, yo diría que es una combinación de un par de cosas. La perspectiva libertaria radical de Rothbard, más sus puntos de vista sobre la teoría del contrato y luego Haapa y su dependencia de Maísis y el énfasis en la escasez es parte de los derechos de propiedad, ¿verdad? Debido a la economía austríaca y a Maísis, y porque estaba tratando de resolver este rompecabezas de la propiedad intelectual, después de años como este, es la forma correcta de ver cuál es el verdadero error en la propiedad intelectual. Y sabes, odio siempre insistir en ese tema, pero funciona. Se mantiene. Permítanme decir John Laak, que fue heroico en cierto modo. Lo intentaba. John Laak estaba tratando de llegar a un argumento de que hay algún dominio privado protegido de, ya sabes, la interferencia del gobierno, ¿verdad? Así que estaba tratando de argumentar en contra de este tipo llamado Robert Filmer y su argumento de que Dios le dio la tierra a Adán y Adán la poseía. Y así, todos los reyes de hoy en día básicamente heredaron su título de Adán. Así que básicamente son emisarios de Dios, poseyendo a todas las personas como sus siervos, ¿verdad? De ahí es de donde vino la servidumbre, ¿verdad? Feudalismo. Y Laak dijo, bueno, en realidad, Dios se lo dio a Adán, pero le dio el resto de la tierra a los humanos en común. Y, por lo tanto, las personas tienen derecho a poseer sus cuerpos y a sí mismas. Y pueden salir y cultivar cosas. Entonces, cuando mezclan su trabajo con él, son dueños de su trabajo porque se poseen a sí mismos, porque Dios se lo dio. Y así, se le ocurrió un argumento un tanto enrevesado para defender los derechos individuales contra el Estado. Así que no quiero ser crítico, pero esto fue, ya sabes, hace 300 años. Y sí, está bien refinar ideas. Sí, quiero decir, eso es lo que tenemos que hacer. Estaba más florido. Sí, estaba florido. Era metafórico. E incluso es como David me señaló más tarde, todo este paso de que eres dueño de ti mismo, por lo tanto, eres dueño de tu trabajo, por lo tanto, eres dueño de las cosas con las que lo mezclas es como un paso innecesario o dos en la discusión. Es cierto que cuando, como lo llama Haapa, cuando crea una propiedad de borde, es cuando comienza a usar un recurso sin propietario y coloca un borde a su alrededor. Eso envía una señal visible al público de que, oye, estoy poniendo límites a esto y lo poseo. Ahora, tienes que usar el trabajo, pero en otras palabras, tienes que actuar. Pero solo significa que actúas. No tienes que asumir que eres el dueño de tus acciones para hacer esto. Es solo que es necesario hacer algo para separar esto del estado de naturaleza y poner una señal social pública de que está bien. Ahora soy el dueño de esto. Puedes evitar este límite de propiedad si quieres vivir en paz conmigo, y tú ve a buscar tus propias cosas. O puedes comprármelo por contrato, algo así. Así que sí, creo que lo es. Y todo esto ayuda a aclarar muchos problemas, como el de la propiedad intelectual. Oirás a la gente decir, bueno, deberías ser dueño de tus inventos, tus novelas y tus obras musicales porque tú las creaste.
Así que vuelven a este aspecto laboral del argumento de la AC, donde la gente piensa que eres dueño de ti mismo, eres dueño de tu trabajo y eres dueño de cualquier cosa con la que mezcles tu trabajo, por lo tanto, eres dueño de cualquier cosa, que tu trabajo ayude a crear valor. Esta es una especie de línea Ayn Rand. Así que tienen toda esta idea en su cabeza de que eres dueño de las cosas que creas. Así que empiezan a pensar que los derechos de propiedad provienen de la creación, pero no lo hacen. Nunca vienen de la creación. Solo provienen de encontrar algo desconocido y comenzar a usarlo, básicamente, comprarlo de un contrato de propietario anterior. Esa es la única forma de obtener una propiedad. Bueno, hay una tercera y es la restitución. Por ejemplo, si alguien comete un delito contra ti y luego obtienes parte de su propiedad, tienen que devolverte el dinero. Pero eso es. Puede pensar en eso como un tipo de transferencia contractual. Así que eso es todo. Quiero decir, pero nunca creas nada como un problema. Todo lo que haces es reorganizar las cosas y hacerlas más valiosas. Y podrías obtener más riqueza por eso. Pero eso no significa que haya creado nuevos derechos de propiedad. Hicimos un video en este canal que creo que te enviaré después de esta llamada. Es un poco caricaturesco, pero el monólogo detrás de él es realmente bueno. Se llama Why is Property, y probablemente te lo enviaré después de esto. Para aquellos que lo están viendo, búsquelo en nuestro canal. Va a través de por qué existe la propiedad como una especie de discusión predecesora de lo que es la propiedad y luego las formas en que se transfiere la propiedad. De acuerdo, tenemos una cosa llamada contrato, que me encanta lo que dijiste. Era como una confluencia de voluntades. Era como una reunión de voluntades y un contrato es una especie de expresión o congelación en el tiempo de ese momento de conexión de voluntades. Olvidé cuál es mi formulación, pero el clásico y la ley es un encuentro de las mentes. Una reunión de las mentes es lo que las leyes. Lo cual es una razón, por cierto, por la que tengo un problema con este contrato inteligente, no inteligente. Sí, ¿cuál es la idea de los contratos inteligentes de Bitcoin, verdad? Y también la letra pequeña que vemos en. Bueno, solíamos llamarlo envoltura retráctil en los viejos tiempos cuando la gente compraba software físicamente, ¿verdad? Pero no solo envoltura retráctil. Pero ahora lo llamamos envoltura de clic, ¿verdad? La letra pequeña y todas estas cosas por las que todos se desplazan y marcan la casilla de verificación. Quiero decir, ¿qué pasa si en la parte inferior de uno de estos formularios dice, oh, y por cierto, aceptas pagarme la mitad de tus ingresos por el resto de tu vida? Bueno, haz clic en él. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Y si tienes este tipo de visión mecanicista o legalista, simplista de los contratos, es casi como el protestantismo y el positivismo legal, como esta idea de que la ley proviene de un soberano y tiene que ser escrita. Protestantism and legal positivism, like this idea that law comes from a sovereign and it's got to be written down. Quiero decir, como estos locos manifestantes de impuestos sobre la renta que dicen que no es ilegal no pagar sus impuestos sobre la renta porque no está en los libros de leyes. Usarán este término, los libros de leyes. Y si alguna vez citan el diccionario de leyes de Black, se puede decir que probablemente sean un loco de la conspiración, ¿verdad? Porque eso es todo lo que saben sobre la ley, es lo que pueden buscar en el diccionario de leyes de Black, ¿verdad? Pero el punto es que piensan en la ley como lo que está escrito en un estatuto por el gobierno, por el parlamento o por el Congreso, ¿verdad? Y así piensan de la ley de esta manera también. Pero los contratos legales no tienen que estar escritos. Como dije, es solo una expresión de la voluntad de las partes. Es básicamente una expresión de la voluntad de la parte que transfiere. Otra aclaración que creo que se puede y se debe hacer es que la mayoría de la gente piensa, está bien, escucharás este argumento. Te oirán decir que no puedes ser dueño de tu trabajo o que no puedes ser dueño de tus ideas. Sin embargo, puedes venderlos. ¿Cómo puedes venderlos? Y la venta como tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes venderlos si no los tienes? Si puedes venderlo, significa que eres el dueño, ¿verdad? Entonces, escuchas este argumento todo el tiempo, generalmente en defensa de la propiedad intelectual o en alguna otra teoría, ¿verdad? El error aquí, creo, es que la gente está confundiendo conceptos económicos con legales y normativos. De acuerdo, en economía, tratamos de entender y explicar la acción humana por la que la gente hace las cosas bien. Así que pensamos en nuestros semejantes como actores humanos con propósitos, al igual que nosotros tenemos propósitos. Lo que significa que cada acción que tomamos es un empleo de algunos medios, algún recurso escaso, algunos medios escasos para lograr ciertos fines, ciertos objetivos finales, ¿verdad?
Así es como caracterizamos delitos como asesinato en primer grado versus homicidio involuntario u homicidio negligente. Y así es como nos caracterizamos. Entendemos a nuestros semejantes lo que están haciendo. Creemos que están haciendo algo que está en la praxeología, el marco de la acción humana. Están usando medios para lograr algunos fines, algunas metas personales que tienen. Podrían ser objetivos malvados, podrían ser buenos objetivos. Los medios podrían ser medios malvados. Podría ser un buen medio. ¿Sabes? Podría usar mi cuchillo para apuñalar a un tipo malo. Probablemente sea un buen uso de un medio para lograr un buen fin. Podría usar un cuchillo robado para matar a una persona inocente. Eso también. Quiero decir, ya sabes, hay una mezcla de estas cosas. Pero entendemos las acciones de otras personas en términos de medios y fines. Y esto es lo que es la economía. El objetivo de la economía es comprender lo que la gente hace en el contexto del mercado, lo que significa que se llama Cadillac, que es un subconjunto de la economía destinado a comprender las cosas que la gente hace con el objetivo de obtener ganancias monetarias, ¿verdad? En una economía monetaria, ¿verdad? Porque no todo lo que hacemos es monetario, pero todo lo que hacemos es económico. Pero, desde el punto de vista del economista, vemos que las personas se involucran en relaciones sociales, interacción social, intercambio social, cooperación social. Y lo que significa que a veces las personas se involucran en acciones cooperativas, incluido el intercambio, lo que significa que alguien tiene posesión o uso de un recurso y se lo da al otro por alguna razón, su propia razón personal. Podría ser un regalo, podría ser por gratitud, podría ser por un sentido de obligación, podría ser para inducir a la otra persona a darme la otra cosa. Entonces, si alguien intercambia una manzana por la naranja de otra persona, está bien. Y los economistas llaman a eso un intercambio, legalmente hablando. Con el tiempo, el sistema de derechos de propiedad comenzaría a proteger estas cosas porque eso es lo que hacen los contratos. Así que tienes un intercambio legal, que los economistas ven como un intercambio económico. ¿Me sigues? Así que tienes el mismo tipo de concepto y término, y ocurren actividades paralelas. Pero a veces podría darte mi propiedad, mi recurso, no para obtener el título de otro recurso, como un intercambio de dos objetos de propiedad como una manzana por un plátano o lo que sea. Pero podría hacerlo para inducirte a que me hagas un servicio, ¿verdad? Básicamente, es el pago de un servicio. Ahora, económicamente todavía llamarías a eso un intercambio porque solo estás tratando de explicarlos. ¿Por qué esta persona renunció a la manzana? ¿Por qué la otra persona pintó la cerca del tipo? Vale, la razón era que cada uno quería lo que el otro tenía, ¿verdad? O para inducir al otro a hacer algo. Entonces, económicamente, el problema es legal. Entonces empezamos a decir, bueno, legalmente es una venta de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Creo que ese es el error. Ese es el error que cometió la ley. En realidad, no es la venta de un servicio porque no eres el propietario de tu servicio. Es realmente económico. Puedes llamarlo una venta de un servicio, pero eso es más metafórico. Pero legalmente hablando, es solo una venta unidireccional de la manzana o lo que sea que se le pague al proveedor de servicios. El proveedor de servicios no le está vendiendo mano de obra, solo está realizando algo que quieres que haga y lo estás induciendo a hacerlo por tu condicional. Por eso lo dije antes. Los contratos pueden ser inmediatos, absolutos, incondicionales, o pueden estar orientados al futuro y condicionales. Y eso es lo que suelen ser. Por lo general, le diré que le pagaré $1 a la semana como salario si se presenta todos los días y almacena estos estantes en Amazon para mí o lo que sea, ¿verdad? Así que es una condición. La condición es que si te presentas, obtienes este dinero ahora mismo. Económicamente, si quieres decir que el trabajador de Amazon está vendiendo su trabajo, puedes decir eso. Pero legalmente hablando y desde un punto de vista libertario, en realidad no está vendiendo su trabajo. Solo está realizando la acción que desencadenará la transferencia condicional de dinero a él. Y funciona. Funciona para todos. Y luego puede tener contratos cada vez más complicados, por supuesto, con obligaciones de seguridad. Cosas como estas. Sí, se lo digo a la gente todo el tiempo. El trabajo no es una forma válida de propiedad, por lo que no es algo que se pueda vender. Lo es. Vamos a hacer un acuerdo entre nosotros para tener un futuro. Una transferencia de propiedad que usted posee supeditada a que yo use mi propiedad y, en algunos casos, mi propiedad corporal. Acepto usar mi propiedad de la manera que usted desee a cambio de una transferencia futura contingente acordada de su propiedad. Eso es lo que sería un contrato de trabajo, ¿verdad? Sí, y lo importante de esto y la forma en que lo expresas es que es un futuro. Es una transferencia futura de la titularidad de un recurso. Lo que significa que es una transferencia de título a un recurso futuro.
¿De acuerdo? Lo que pasa con las cosas futuras es que no existen. Sí, nos estamos metiendo en ella. Esta es una de las cosas que me enseñaste que me dejó boquiabierto. Así que quiero que todos escuchen. Esto es realmente importante en los contratos. Por favor, adelante. Así que el futuro es incierto porque aún no existe. Y por lo tanto, si te doy esta pluma ahora mismo, eso es una cosa, porque la pluma existe. Y luego, si lo tienes y no te dejo quitármelo, te estoy robando la pluma. Pero si te entrego mi futuro bolígrafo en un año, está bien, ese contrato, esa transferencia contractual de título es necesariamente condicional. Está condicionado al menos a una cosa. Es decir, el futuro existiendo en un año y yo teniendo un alfiler en un año. ¿Tendrás un pin en un año? Exactamente. Sí, claro. Si no hay un pin, entonces no darte el pin no es un acto de robo porque no hay nada que te esté robando. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, con el argumento de Rothbard y Walter Block a favor de la prisión de deudores, por ejemplo? Entonces, la idea de que si no pagas una deuda, como si tomas un préstamo de un banco y lo debes en un año, digamos, pido prestado $1 ahora y debo $100. Es decir, $100 con un interés del 10% en un año. Y en un año no pago los $100 al prestamista, al acreedor, al banco. Entonces le estoy robando, en teoría, podría ser sometido a la prisión del deudor. Ahora, a Robert no le gustaban las implicaciones de ese argumento, así que trató de evitarlo diciendo, pero eso sería un castigo desproporcionado. Así que teóricamente es un robo. Pero no puedes meter a un tipo en la cárcel porque es un castigo desproporcionado. Así que trató de evitar las incómodas implicaciones de su propia aplicación errónea de su propio punto de vista contractual, si pudiera decirlo de esa manera. Como si Rothbard fuera un gigante, pero incluso él solo llegó tan lejos. Y luego él, ya sabes, y le pregunté a Walter sobre esto. Tengo un podcast completo en el que debatimos aquí en esta sala. Estaba en mi sofá y estaba durmiendo más de una noche y nosotros. Dije, hagamos un podcast. Vamos a discutir esto. Y nunca pude dejar de progresar con Walter. Pero como dije, Walter, si no hay bolígrafo, si no hay dinero futuro para robar, ¿qué se está robando? Walter lo pensó. Él dice, está bien, es el dinero anterior, dije. ¿Quieres decir que lo robé retroactivamente? Cuando me prestas el dinero, los 1.000, no los 1.100, cuando me prestas los 1.000, lo estaba robando porque en un año a partir de ahora no podía devolver una cantidad similar más intereses. Lo dije, pero si lo estaba robando entonces. Pero puedes enviármelo usándolo y llevándolo para gastarlo en mi proyecto. Porque por eso pedí prestado el dinero, ¿verdad? Quiero gastar el dinero. Por eso tú. Pero no puedo gastar el dinero a menos que lo posea al 100%. Entonces, ¿cómo podría ser condicional entonces? Ya sabes, así que todo se desmorona. Pero la razón por la que menciono esto es que la visión convencional del contrato es que los contratos son acuerdos ejecutables. Como lees en Wikipedia o en el derecho civil, son acuerdos que dan lugar a obligaciones. Obligaciones convencionales. Entonces, en ambos casos, cuando dicen exigible, lo que quieren decir es una obligación que tiene. Si no cumple con los términos acordados del contrato, está incumpliendo el contrato. Y cuando incumple un contrato, debe haber remedios, que es otra cosa que lees en la página de Wikipedia. Pero ahora, teóricamente hablando, como si pensaras en la idea del bloque Rothbard sobre los contratos voluntarios de esclavitud o sobre la prisión de un deudor. Teóricamente, el remedio es que eres un ladrón, ¿verdad? Básicamente eres un ladrón porque no entregaste la propiedad que poseen, a pesar de que no existe. Y así, teóricamente, estás violando los derechos de alguien. Es como si los hubieras agredido, ¿verdad? Entonces, o teóricamente, supongamos que tengo un contrato para cantar en la fiesta de cumpleaños de su hija y me retiro del contrato. Y ahora el otro me demanda y dice que violaste un contrato, así que tenías la obligación de cantar. No cantaste. En teoría, el tribunal debería ordenar a los agentes que te apunten con una pistola a la cabeza y te digan, ve a cantar a la boda, ve a cantar a la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Deberían obligarlo a cumplir, pero los tribunales dicen que eso no es práctico.
En casi todos los contratos, incluso una transferencia de título, excepto para bienes inmuebles, por tierra, podemos. Vamos a hacer que transfieras la tierra. Tienes que transferirlo porque no necesitamos tu ayuda para hacer eso. Podemos poner en los registros de bienes raíces del condado. De acuerdo, lo haremos. El tribunal va a decir que la propiedad se transfirió porque usted accedió a hacerlo antes. Pero aparte de eso, los tribunales no hacen cumplir lo que llaman desempeño específico. Entonces, todo lo que hacen es otorgar una suma de daños monetarios. Porque los tribunales no quieren tener la carga de asegurarse de que fuiste a la fiesta y cantaste de la manera correcta y no te preocupaste por eso. Nadie quiere eso. Entonces, aunque dicen que los contratos son obligaciones vinculantes, nunca los hacen cumplir con lo que se llama desempeño específico. Solo le otorgan una indemnización por daños monetarios, lo que significa que todos los contratos realmente equivalen incluso en el sistema legal, es realmente una transferencia de título a los recursos de propiedad. En realidad, nunca es una venta de mano de obra. En realidad, nunca es algo así. Ahora, la única excepción sería si te inscribes en el ejército y en nuestro ejército voluntario en este momento, que en realidad no es tan voluntario, porque la mitad de las personas que se inscriben probablemente lo hacen porque están empobrecidas porque el gobierno, ya sabes, hace que estas personas sean ignorantes debido a la educación pública. Y luego hace que aumente la pobreza y aumente el desempleo por el ciclo económico y por la regulación y los impuestos. Así que creo que tenemos una forma de inscripción económica, incluso en este momento en los Estados Unidos. Quiero decir, así. Pero el punto es que te inscribes en el ejército y se llama voluntario. Ese es el único trabajo que no puedes dejar, ¿verdad? Puedes dejar tu trabajo en Walmart. Podría despedir a un empleado de Walmart. Es una especie de relación mutua voluntaria. Pero si te unes al ejército, no puedes renunciar antes de que se acabe el tiempo o serás sometido a un consejo de guerra o encarcelado. Entonces, pero de nuevo, esa es una excepción a la regla general de derecho privado, que los tribunales no hacen. Así que mi punto son los tribunales. La forma en que actúan ya está muy de acuerdo con la teoría del contrato de Roosevelt, Evers, que básicamente siempre equivale a una transferencia de título a recursos escasos. Déjame intentar decirlo. Déjame conocerlo. Adelante. Adelante. Déjame escribir una nota. Lo mencionaré en un segundo. Una cosa más que quiero mencionar en un segundo. Vale, solo quería intentar decirlo todo con mis propias palabras y ver si estás de acuerdo con eso. Entonces, la forma en que he descrito los contratos antes es una promesa de, en general, como un contrato laboral, sería usar sus recursos de una manera que la otra persona quiera que usted haga a cambio del cambio de propiedad de alguna forma de propiedad, ya sea un activo o dinero o algo así en una fecha futura y, en general, al completar cualquier trabajo que sea. Y si el activo que se prometió intercambiar no existe en la fecha futura y no estaba en el contrato como iba a aceptar manejar esa eventualidad, entonces es como, bueno, el acuerdo simplemente se esfumó. O simplemente está anulado. Sí, es posible que haya utilizado su propiedad de la manera que acordó, pero la propiedad que acordaron transferirle no lo hicieron. Ya no eran dueños en ese momento. Entonces, sin ningún tipo de a priori o, ya sabes, algún tipo de acuerdo sobre los estándares comunitarios de resolución de contratos sin que nada de eso se acuerde de antemano, entonces no tienes ningún tipo de restitución. ¿Cuál es la palabra? No hay penalización por recurso. Sin recurso. Recurso. Gracias por violar ese tipo de contrato, que es en lo que veo que la gente no piensa todo el tiempo. Si desea recurrir por incumplimiento de contrato, debe incluirlo en el contrato, al menos desde una perspectiva de contrato libertario, como sanciones. Entonces, si acepta pagarle a alguien por un servicio, ellos completan el servicio y usted tiene la propiedad en el momento de la transferencia de propiedad acordada y no se la da. La propiedad ya es propiedad automática de esa persona. Estás en una especie de posesión de robo inválido. El largo, ya sabes, reteniéndolo en la propiedad de otra persona en contra de su consentimiento. Eres un ladrón, ¿verdad? Bueno, no creo que lo sea. No lo sería. Creo que la palabra sería conversión, ¿verdad? Pero no creo que sea robo, conversión o allanamiento de morada a menos que se niegue a entregarlo. Porque se entiende que si el contrato se establece en el que el propietario anterior va a estar en posesión de él hasta que el nuevo propietario lo obtenga, eso es como una relación de custodia temporal con licencia o algo así. Pero no, en realidad no estoy de acuerdo. No creo estar de acuerdo con lo que acabas de decir de que el bien no tiene consecuencias. Y también sería un poco cuidadoso con la palabra promesa. Y solo porque la visión convencional de los contratos es que son promesas vinculantes en cierto sentido, al igual que los libertarios distinguimos la moralidad de la legalidad.
from legality. Al igual que todo lo que tienes derecho a hacer no siempre es moral, y todo lo que es inmoral hacer no siempre debería ser ilegal, ¿verdad? En cierto modo, las promesas no tienen nada que ver con los contratos y viceversa. Sin embargo, el tipo de detalle más estricto y la obsesión por esa palabra, creo que llevó a Rothbard un poco por mal camino. Es por eso que Rothbard diría que una promesa no es la base del contrato, con lo que estoy de acuerdo. La promesa es que le dices a alguien lo que pretendes hacer. Te prometo que te seré fiel. Te prometo que seré un buen padre para ti, lo que sea. Prometo que voy a dejar de ver porno, lo que sea. Sabes, es una promesa. Realmente no tiene nada que ver con las transferencias de títulos o incluso con una obligación legal vinculante. Pero la gente, generalmente cuando haces un contrato real, a veces la gente usa la palabra promesa para explicar sus intenciones. Y no veo ningún problema con eso. Como si dijera que prometo darte $1,000 en un año. De acuerdo. No es una obligación vinculante. O no es un contrato válido porque las promesas son ejecutables. Es un contrato válido porque la palabra promesa estaba destinada a transmitir el abandono del título de ese recurso en un año. Tú sígueme. Y tal como dije antes, los contratos no tienen que ser verbales o escritos, o incluso verbales o incluso orales. Los contratos aún requieren un nivel de comunicación. Así que requieren un tipo de algo que puede llamar lenguaje, ¿verdad? Tiene que ser una especie de dos seres inteligentes que se entiendan. Eso es lo que se produce el encuentro de las mentes, ¿verdad? Y así, el lenguaje siempre es, hasta cierto punto, impreciso, y también siempre está necesariamente informado por condiciones personalizadas y predeterminadas. De acuerdo, en la ley esto se llama lat suplementario. 4 términos complementarios o términos de relleno de huecos. Entonces, la idea es que cuando dices algo, cuando comunicas tu comprensión. Así que estoy llegando al punto de las condiciones implícitas de los contratos. Así que creo que, al igual que en el contrato de préstamo del que hablamos, no creo que el acreedor no tenga suerte el día de la fecha de vencimiento si el deudor no tiene un centavo. Porque creo que si se hubieran molestado en sentarse y discutir eso el día del préstamo, ambos lo habrían acordado. Y si no puede pagarme $1.100 en la fecha de vencimiento, entonces tiene que pagarme $1.100 más intereses en el futuro tan pronto como lo posea, ¿verdad? Y si las personas no especifican cada detalle en su contrato, y por cierto, nunca pueden porque el mundo es incierto. E incluso si tiene un contrato de 1000 páginas, siempre puede omitir algo. Y en esos casos, todo lo que puedes hacer es acudir a un tribunal que pueda resolver esto. Y luego siempre recurrirán a la costumbre, la comprensión de la comunidad, las interpretaciones razonables, etc. Y al final, lo que dirán es que tomarán una decisión, ¿verdad? El tribunal lo hará. El tribunal que ambas partes en un área gris, recuerde, es un área gris que causaron. Lo causaron. No fallaron porque no pusieron la cláusula 5 y 17 en el contrato que especificaba esto. Así que hicieron que surgiera esta zona gris y obligaron a un tercero a tener que decidir esto en un mar de incertidumbre. Y todo lo que puedes hacer es hacer lo mejor que puedas para hacer justicia. Pero el punto es que, sea cual sea la forma en que el tribunal decida el número 1, ninguna de las partes puede quejarse tanto porque tuvieron la oportunidad de analizarlo en detalle con anticipación y no pensaron que valiera la pena, justo para contratar a los abogados para entrar en innumerables detalles. Se arriesgaron a que pudiera haber una pequeña área gris. Y cuando eso suceda, tendremos que resolver esto y uno de nosotros podría perder. Y número 2, a partir de ese momento, la comunidad aprende. Ya ves lo que pasó aquí. Y si el tribunal decide de manera incorrecta, de acuerdo con la opinión común, la gente comenzará a poner eso en sus contratos. Por ejemplo, creo que estamos a punto de ver esto ahora mismo con el coronavirus. Tienes toneladas de hoteles, cruceros, aerolíneas, cancelaciones de lugares. Y te garantizo que en algunos de esos casos, las personas que depositan no recuperarán su depósito, pero lo quieren de vuelta. Y en la otra mitad de los casos, el hotel va a insistir en que paguen el resto que debían.
Y van a tener una disputa sobre si un coronavirus fue o no un acto de Dios o de fuerza mayor que debería romper el contrato, o si no lo es. Y lo va a haber. Y las compañías de seguros van a ser golpeadas con todo tipo de reclamos en este momento, ¿verdad? Y van a tratar de salir de eso. Y así lo garantizo. En este momento, los abogados de las compañías de seguros y los hoteles ya están revisando los contratos en el futuro con algún tipo de cláusula de coronavirus. Ahora, ¿en qué dirección van a ir? No lo sé, pero estas cosas van a comenzar a especificarse. Y se especificarán porque habrá disputas y disputas sobre las consecuencias de esto. Pero sí, así que creo que no hay nada de malo con las obligaciones implícitas o incluso tácitas o los contratos tácitos o implícitos porque la razón es porque el lenguaje siempre se basa en la costumbre y el contexto, y eso siempre va a desempeñar un papel. Así que ya sabes, si tú y yo hacemos un trato, me cuesta estar en desacuerdo contigo en esta cosa implícita. Así que esta podría ser una muy buena discusión, creo. ¿Cómo? Eso es un contrato social. Como, eso es solo hacer cumplir las reglas a las que la gente no dio su consentimiento. Y eso es antiliberal en su cara, ¿verdad? Pero y déjame que respondas a eso, así como no creo que alguna vez tengamos tu definición de un contrato, déjame darte la mía muy rápido en una oración. Es una comunicación de consentimiento para el uso o transferencia de la propiedad. Eso sería como mi versión de una oración de lo que es un contrato. Me gusta eso. Me gusta eso. Creo que es bueno. Me gusta porque es una comunicación. Sin comunicación no tienes nada. Se trata de consentimiento. Porque quiero decir, eso es lo que quiero decir. Esto es como la esencia de un contrato. Es una comunicación, es un consentimiento, y es para el uso o la transferencia de la propiedad. El uso de la propiedad o la transferencia del visto bueno. O se podría decir que es consensual. Es una transferencia consensuada, temporal o permanente, total o parcial de los derechos de uso sobre un recurso o propiedad de esa persona. Entonces, pero es la misma idea. Creo que eso es básicamente lo que es un contrato. Sí, temporal o permanente. ¿Cuál fue la segunda parte? Quiero escribir esto porque es algo bueno. Bueno, solo diré temporal o permanente. Por lo tanto, podría ser como un contrato de arrendamiento o un préstamo. O podría ser una venta total. Puede ser total o parcial. Así que tú y yo podríamos tener un acuerdo de copropiedad, como una casa o algo así. Ok, o tal vez tú tienes derecho a vivir en ella y yo tengo derecho a tenerla cuando mueras. Algo así. O, ya sabes, pactos para Joa y cosas por el estilo. Sí, propietarios de viviendas y convenios restrictivos y cosas por el estilo. Y, por cierto, creo que esta visión del contrato también puede explicar todo el tema del pacto restrictivo. Y también cosas como fideicomisos e incluso corporaciones. Cómo puede establecer una corporación que pueda durar para siempre una vez que tenga este tipo de visión sólida y libertaria de los contratos basada en la propiedad. Luego pienso en todos estos otros problemas, que son molestos. Y por cierto, he escuchado tu argumento antes sobre lo implícito. Sé que molesta a muchos libertarios porque piensan que estás abriendo la puerta al contrato social. Y una de las razones por las que creo que piensas eso es porque dijiste que estás de acuerdo con las reglas. Pero te das cuenta de que bajo nuestro contrato de teoría, no se trata de una promesa vinculante, ¿verdad? No es una promesa vinculante. Es solo una especificación de quién es el propietario de un recurso. Y siempre tenemos que tener ese problema. Ese es el propósito de la propiedad. Siempre tenemos el problema de qué reglas tenemos que determinan quién es el propietario de un recurso. Es por eso que se podría pensar en el contrato como un subconjunto de los derechos de propiedad. Porque, de nuevo, la propiedad es quien posee un recurso. Está en disputa. Preguntamos quién lo tenía primero y si había un contrato. ¿Quién lo usó primero y se transfirió después? ¿Cierto? Eso es, literalmente, todo lo que es el contrato. Eso es todo lo que hay que determinar quién tiene el mayor reclamo sobre una propiedad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Mejor. Y de hecho, pensando que podría resumir todo el libertarismo con las dos palabras, mejor título, que es una especie de término legal. Mejor título. ¿Quién tiene mejor título? Esto es otra cosa para algunos libertarios. Luchan contra esta perspectiva propietaria rothbardiana lockeana porque dirán cosas como, bueno, nunca se podría saber quién es el dueño de la propiedad. Absolutamente, porque hubo guerras hace 500 años y alguien le robó esta tierra a otro. Es como si la propiedad no se tratara de demostrar el título absoluto de algo que se remonta a los días de Adán.
Solo se trata de un mejor título. Se trata solo de un título relativo. Solo se trata de saber quién tiene un mejor derecho sobre el recurso con respecto a cualquier otra persona que pueda disputarlo o incluso el resto del mundo, que son todos los demás seres humanos vivos, ¿verdad? Y si usted y yo estamos disputando este recurso y en la ley, la forma en que la ley lo hace, creo que es el procedimiento correcto. No se remonta a Adán, se remonta a lo que llamamos un antepasado común en el título. Entonces, si dos tipos tienen ambos reclaman esta propiedad, y ambos rastreamos nuestro título a través de algunas transferencias, de un tipo llamado Joseph, ya sabes, hace 175 años en Pensilvania. Ahora sabemos que, desde nuestro punto de vista, José era el dueño. No importa si Joseph se lo robó a alguien más porque somos los únicos dos peleándonos por ello. Entonces seguirías lo que José hizo con él después de eso. Y si hay una división, entonces una de esas transferencias no es válida. Como lo hizo, lo dio. Se lo dio a C después de dárselo a B. Así que el título de este B no era válido, y esa cadena no es válida. Así es como funciona la ley, y esa es la única forma práctica en que podría funcionar. Pero el punto es, y Rothbard habla de esto, también en una especie de forma rothbardiana, libertaria, sobre cómo, simplemente porque decimos que esta propiedad no está libre de pecado original, digamos, ¿verdad? Es como si en algún lugar de la cadena de valor de hace 700 años le hubieran robado a un tipo. Eso no significa que su título actual no sea válido porque cualquiera que quiera quitárselo tenga que decir que tiene un título mejor que usted, ¿verdad? Cierto. Y si se contaminó hace 700 años, eso tampoco les ayuda. De todos modos. Sí, tendrían que tener algún tipo de reclamo más alto que el propietario que se lo robó para ganar en eso. Ahora, el término que buscaba anteriormente se llama daños liquidados, como si quisieras tener una cláusula de penalización. Sí, y creo que la mayoría de la gente tendería a hacer eso con una cláusula de arbitraje, ¿verdad? ¿Como un acuerdo sobre quién va a arbitrar? Al igual que un acuerdo en el contrato debe ser quién va ahí. ¿Qué marco de reglas o contexto o normas sociales subjetivas prevalecerán en la resolución judicial o de disputas sobre este contrato? Debería haber un problema, ¿verdad? Bueno, pero digamos que vivo en una comunidad que está en una sociedad libertaria bastante avanzada y todos respetan los derechos de propiedad. Y hay un buen sistema de justicia que es privado. Y compro tu cal por $100. Sabes, puede que no queramos. Es posible que solo queramos acudirlo porque sabemos que en otras disputas similares, la gente siempre usa el arbitraje y tiende a tener estas reglas predeterminadas que aplican las reglas predeterminadas, o las reglas complementarias o los rellenos de brechas que mencioné anteriormente, que podría llamar las condiciones implícitas. Pero en realidad no está implícito. Es solo que estamos asumiendo que eso es lo que haría el sistema legal, ¿verdad? Por lo tanto, es posible que no nos molestemos en redactar un contrato porque sabemos que solo estamos redactando algo que va a ser el caso de todos modos. Al igual que muchas personas ahora se casan y no se molestan en tener un acuerdo prenupcial porque el acuerdo prenupcial que escribirían tendería a ser aproximadamente el mismo que las leyes de divorcio y matrimonio predeterminadas del Estado. Ya, ¿verdad? La gente no quiere eso. Escriben un prenupcial, ¿verdad? Entonces, si estás seguro de que las reglas habituales y predeterminadas que se aplicarán son las que desea de todos modos, es posible que no tenga la molestia de escribirlo todo porque es solo un desperdicio, ¿verdad? Solo si quieres variar las cosas. Creo que, como en Luisiana, hay algo llamado matrimonio de pacto que se promulgó hace unos 1515 años, lo que te permite elegir como matrimonio. Además, cuando se casa y se elige eso, hace que sea extremadamente difícil divorciarse. Como sabes, no puedes tener un divorcio sin culpa. Tienes que pasar por algún tipo de criterio, pero algunas personas optan por eso. No muchos, pero puedes, ¿verdad? Así que los incumplimientos, creo que son necesarios en la ley. La otra cosa que iba a mencionar hace un tiempo es que esta visión del contrato implica algo que creo que es significativo para la ley, que es que no existe tal cosa como un incumplimiento de contrato. Es imposible incumplir el contrato. Así que en este momento, porque pensamos en los contratos como promesas vinculantes o obligaciones vinculantes. Si no cumple con su obligación prometida o su actividad prometida, entonces está en el llamado incumplimiento.
y luego debe daños y perjuicios a la otra parte. Algún remedio, generalmente un pago de dinero, que, como dije, podría haberse declarado como si hiciera esto, entonces le pago este dinero. Pero eso no es una violación de nada. Es solo una transferencia condicional de título de propiedad. Ahora mismo lo hay. Lo interesante es que en Chicago, ya sabes, la literatura de libre mercado sobre contratos de la que tenían esta idea. Se llama incumplimiento de contrato eficiente, lo que significa que no deberíamos tener sanciones por incumplir el contrato. Solo debería tener que pagar los daños que cause a la otra persona. De modo que si necesita incumplir económicamente un contrato, debe ser libre de hacerlo porque podría ser mejor para la economía. Así que hay una especie de forma indirecta y de libre mercado de llegar a lo que creo que sería la forma rothbardiana. Lo que sería, no existe el incumplimiento de contrato en absoluto. Es solo que los contratos no son obligaciones, por lo que no puedes. No hay nada que romper. Es solo un conjunto de. Es un conjunto de transferencias de títulos condicionales. Y si no realiza la acción que la otra parte esperaba que hiciera, se desencadena un conjunto de pagos por daños y perjuicios. Ya sabes, como si aparecieras y cantaras en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, y luego te transfiriera un pago de $0. Si no te presentas, tienes que pagarme $500 en daños. Eso sería una cláusula de daños liquidados. Pero ni siquiera serían daños. Solo sería una transferencia de título a $500 solo para incentivarlos. Aunque la realidad es que no es necesario incentivar a los trabajadores de servicios para que cumplan con sus obligaciones porque tienen un problema de reputación del que preocuparse, ¿verdad? Si se les conoce en la comunidad como alguien que no se presenta y hace lo que prometieron que harían, de todos modos no van a conseguir negocios. Así que mucho de esto es académico en cierto sentido. Antes que nosotros, quiero asegurarme de que realmente escuchamos su definición de contrato, porque quiero asegurarme de que lo hicimos. Bueno, me gusta la tuya. Y luego dije que podrías formularlo un poco. Podrías alterarlo ligeramente diciendo que sí, un contrato sería una comunicación consensuada de consentimiento para el uso de la propiedad o la transferencia temporal o permanente, total o parcial de la propiedad es lo que escribí. La cosa es que yo no llamaría al contrato de comunicación. El contrato se comunica, pero el contrato sería una transferencia consensuada de la titularidad. Eso es lo que es. Por lo tanto, un contrato sería una transferencia consensuada de título comunicada por comas a un recurso de propiedad y donde esa transferencia podría ser temporal o permanente, parcial o completa. Bonito. De acuerdo, genial. Me gusta. Así que tenemos un montón de... Por cierto, adelante, déjame ver otra cosa. Otro teórico importante sobre este tema es Randy Barnett, que es un conocido profesor de Derecho Libertario, y ha escrito muchas cosas. Lo llama teoría del consentimiento del contrato, y es realmente bueno. Es muy pesado, muy profundo, muy legalista. No está en la misma línea del enfoque Rothbard. Es más tratar de reformar la visión legal de los contratos como obligaciones. Pero hay muchas cosas buenas en sus cosas allí. Se llama el consentimiento de Randy Barnett. Sí, es él, una teoría del consentimiento del contrato, y es brillante. Pero creo que el mejor enfoque es este enfoque propietario de Rothbard-Evers. Así que tenemos bastantes preguntas en los comentarios. Si estabas esperando para decir algo, recuerdo que dijiste que escribiste algo que querías mencionar. Adelante, mientras tamizo los comentarios y hago cola para algunas preguntas. Si no, eso era lo que había en Bridge. Eso era lo que había en Bridge. Ya lo dije. De acuerdo, lo tengo. Matthew Sands pregunta, ¿por qué la mano de obra tiene que ser una propiedad para que la vendas? Puedes vender tu mano de obra porque la posees. No tiene que ser una propiedad para ser tuya. Eres dueño de tus acciones, no son propiedad. Mi primer pensamiento al respecto es que hay algunas contradicciones y lenguaje allí. No necesita ser una propiedad para ser tuya, es algo contradictorio. Si algo es tuyo, es de tu propiedad. Así que necesariamente tiene que ser tuyo. Tiene que ser propiedad. ¿Qué tienes que decir al respecto? Stefan, sí, la hay. Lo tengo. Puedo enviártelo más tarde. Olvidé el nombre de la... Es uno de los tipos liberales austriacos o clásicos como Nein o alguien así. Dijo algo así como que este uso de poseído para decir lenguaje es ambiguo y puede llevar a equívocos, ¿verdad? Entonces, cuando nos gusta la palabra, la tuya tiene diferentes significados, ¿verdad? Quiero decir, este es mi país, esa es mi esposa, ¿verdad?
Es mi vida. Es mi valoración de esta película. Es mi mesa, es mi coche. Así que la palabra mío tuvo posesivos, pero no siempre implican la propiedad legal. Así que creo que, de nuevo, es por eso que traté de distinguir los conceptos económicos de los legales. Cuando dices que vendes tu trabajo desde un punto de vista económico, es solo una forma de describir lo que sucedió en la transacción, que fue que alguien te transfirió su dinero para inducirte a realizar una acción que querían que realizaras, y tú realizas la acción para desencadenar la transferencia condicional de la titularidad del dinero a ti. Entonces, en realidad, un contrato de trabajo o venta de mano de obra es realmente una transferencia de título unidireccional. Solo hay una cosa que se está transfiriendo, y es el título del dinero, lo cual está bien. Es una transferencia de título bidireccional. Sí, está bien, está bien. Ese es un error común, es que tienes que tener una doble vía, como si tuviera que haber consideración o algo así, creo. ¿Es el lenguaje como si tuvieras que tener una propiedad en ambos sentidos para que sea un contrato válido? Creo que es superfluo, ¿verdad? Es un buen punto. En realidad, no estoy seguro de si la consideración tiene que ser un recurso propio o si la consideración podría ser un servicio. No conozco la respuesta a eso, pero tiene sus raíces en la idea clásica de que el contrato tiene que ser a cambio legalmente. Pero un regalo es un contrato válido. Sí. Quiero decir, de acuerdo con la ley civil, puedes tener un regalo. Se llama donación, ¿verdad? O es un regalo, y creo que es tan válido como la forma en que el derecho consuetudinario se desprende de eso. Es decir, dicen, bueno, si prometes darle a alguien un recurso y confían en él, entonces no puedes regresar porque eso los estaría perjudicando. Así que tienen esta forma complicada de tratar de salir de sus reglas obstaculizadas en primer lugar. Pero sí, creo que la solución es, mira, hay dos tipos de contratos. Puedes regalar algo a alguien. Puede dársela en función de una condición. Y esa condición puede ser la recepción del título de otra cosa, o puede ser que esté realizando un servicio. Todos están bien legalmente. Desde un punto de vista libertario, todos están bien legalmente. De acuerdo. Jim, Jesús donó $2. Dice que tener a Cancella en tu programa es una responsabilidad limitada. No sé qué significa eso, pero vamos con eso. Libertad después del anochecer. Sin embargo, no tiene que ser un robo. Si se violan los términos del contrato, las sanciones asociadas se tratarían de todos modos. Creo que es así. Creo que eso es. Creo que sé lo que está haciendo ahí fuera. Técnicamente, diría que es imposible violar los términos de un contrato. Es simplemente que si realiza una acción que desencadena alguna transferencia de título en el contrato, eso es lo que sucede. Y eso podría ser si no realiza las acciones que queríamos que realizara, entonces tiene que pagarnos algún tipo de dinero. Y eso es sí, eso es. Puedes llamarlo penalización. Y ese es el problema de llamarlo penalización. Si la ley, si los tribunales lo llaman una pena, no la harán cumplir porque dicen que el trabajo del sistema penal es hacer cumplir las penas. Ese es el problema con las cláusulas de daños liquidados. Si son demasiado altas, los tribunales no las harán cumplir porque dicen que es una multa. Y ese no es el trabajo de los tribunales civiles o de los partidos y contratos privados. Ese es un trabajo del sistema criminal. Por lo tanto, no desea que se caracterice como punitivo o como una penalización. Pero desde nuestro punto de vista, como empresarios o lo que sea, sí, podemos decir, sí, vas a tener una penalización si no haces esto. Así que es por eso que lo vas a hacer bien. Debo, ¿cuál es el problema? Veamos, Jim. Jesús dice, ¿prometes dejar de ver pornografía? Bueno, este video será prohibido en Pornhub. Ahora, de todas las plataformas en las que publicamos, Pornhub ha eliminado más videos que cualquier otra por razones en las que podemos entrar en otro momento, dice Debo. ¿Es la ley un contrato? Es una pregunta interesante. Quiero decir, ¿qué es si no es un contrato unilateral por fiat, verdad? Es decir, inválido, ¿verdad? Así que algunas personas, como lo llaman los contratarianos, olvidan el nombre de Raz. Tal vez sea un famoso libro de filosofía llamado Moral por Acuerdo. E incluso como en la teoría de Haapar, habla de personas que aceptan respetar los derechos de los demás. Ahora, creo que cuando usó la palabra estar de acuerdo, no la está usando para referirse a un contrato. Creo que lo está usando para significar la voluntad de las personas de respetar los derechos de los demás. Como si fuéramos los dos.
Ambos estamos reconociendo que cada uno de nosotros tiene el derecho de controlar nuestros cuerpos y cualquier otro recurso que obtengamos por medios válidos, ¿verdad? Así que creo que la propiedad es la base del contrato, no al revés. Así que no creo que construyas la ley sobre el contrato. Y por ley, me refiero a la ley básica, el principio básico libertario, no agresivo y los derechos relacionados. Pero sí creo que, de hecho, en cualquier sociedad privada, la mayor parte de la ley en la que pensamos ahora que es ley sería ley privada y la mayor parte de eso sería lo que se desarrolla por convención y costumbre y por contratos. Muchos de ellos serían contratos de compañías de seguros, ¿verdad? O pactos. Creo que en realidad, una gran parte del tipo de fondo de la ley pública y privada estaría dominada por los términos y las causas en las que las compañías de seguros insistirían para cubrir a las personas. Y la gente querría que se aceptara la cobertura de seguro y jugar en la sociedad y hacer tratos con la gente y vivir en una determinada comunidad. Todo ese tipo de cosas. Así que estos pequeños, casi mini, tratados entre compañías de seguros y agencias de protección y entre sus clientes, con el tiempo, llenarían las fronteras de lo que ahora consideramos un derecho privado. Por lo tanto, en realidad no se legislarían, sino que serían el resultado de acuerdos escritos. Y sí, así que veo que ese proceso es probablemente lo que podría y sucedería. Acabas de decir algo que me da ganas de repasar mi concepción de lo que son los derechos, porque parece que nosotros. Parece que los derechos son un contrato. Así que déjame exponerlo. Dame un par de minutos para despotricar a través de él. Así que digo que los derechos son un entendimiento mutuo y recíproco entre seres sintientes. Y cada palabra de ese tipo significa algo, ¿verdad? Entonces, un entendimiento mutuo recíproco significa que los derechos son un acuerdo entre personas que debe ser correspondido. Entonces, si la propiedad es uno de los derechos, digamos que tenemos que estar de acuerdo con esta cosa llamada propiedad y recíproca entre nosotros para que incluso sea operativa en el mundo. Como, sin que respetemos los derechos de los demás, los derechos de propiedad, entonces la propiedad realmente no existe. De alguna manera deja de existir porque es solo una conceptualización que tenemos en nuestras mentes sobre cómo interactuamos y resolvemos conflictos y prevenimos conflictos con recursos escasos. Así que parece un acuerdo, una especie de contrato que precede a la propiedad existente. Como para que interactuemos en torno a un sistema de reglas de propiedad y acordemos el primer uso como premisa para establecer el mayor reclamo de propiedad. Bueno, eso es una especie de acuerdo, ¿verdad? Cierto. Por eso dije y creo que el nombre del tipo es, creo que David Gautier. Creo que es quien escribió La moral por acuerdo. Y también hay otros pensadores contractuales. Por eso dije que creo que hay una diferencia entre la palabra acuerdo y la palabra contrato. De nuevo, tú y yo hablamos sobre cuál es la forma correcta de definir el contrato, pero básicamente se reduce a que el propietario de un recurso consienta en que se le enajene, ¿verdad? Ceder el uso a otra persona, ¿verdad? Ya sea permanente o temporal o lo que sea. Y, por lo general, es permanente. Podría ser condicional, pero es permanente. Una vez que sucede, se lo das a otra persona. Lo cual es, por cierto, una de las razones por las que estoy en desacuerdo con algunos de mis compañeros que odian la propiedad intelectual, a quienes les gusta la idea de que el vendedor de un libro conserve algunos derechos sobre el libro. Porque una vez que vendes el libro, tienes que vender todo el libro, como si eso no fuera exactamente correcto. Y ese no es realmente el problema del contrato, porque el contrato no llega. Quiero decir, lo siento, los derechos de autor no provienen del contrato en primer lugar. Así que casi están tratando de decir que no podrías tener derechos de copropiedad y cosas, pero puedes, ¿verdad? Puedes ser copropietario como un esposo y una esposa que son copropietarios de su casa juntos. Ya sabes, Avis y tú, en cierto sentido, son copropietarios del automóvil para ese día. Tienes derecho a usarla. Tienen derecho a recuperarlo. Sí, soy dueño de mi casa. Pero no compré los derechos para construir una cerca de toallas de 100 pies a su alrededor debido a mis restricciones de JOA. Sí, así que tus vecinos son dueños de un sistema de control limitado parcial, ¿verdad? Sí, pero es una división de derechos y una situación de copropiedad. Y teóricamente, sí, si te vendo un libro, podría. Como editor o autor del libro, podría quedarme con el derecho a copiar. ¿Cuál? Lo que significa que entre tú y yo, eres el comprador del libro.
Tenemos un contrato en el que si copias el libro, tienes que pagarme algo de dinero. Ahora, no creo que esos contratos sean prácticos. No creo que nadie esté de acuerdo con ellos. Y es realmente difícil hacer cumplir eso. Es decir, sería imposible de hacer cumplir. Y estamos hablando de un libro de $5 y $10. ¿Quién va a hacer eso? Y no solo eso, no vincularía a terceros, por lo que las ideas aún pueden salir a la luz. Y entonces el copyright no se forma. Así que todo ese argumento es defectuoso. Pero creo que la naturaleza de los derechos. Derechos número 1. Si piensas en Crusoe solo en su isla, no tiene derechos porque no hay otras personas. No hay nadie que pueda violar sus derechos. Todavía necesita usar recursos para sobrevivir, pero no tiene derechos. Cuando hay otras personas alrededor, podríamos decir que tiene derechos. Entonces, sabemos que los derechos tienen que tener un aspecto social, como sus derechos contra otras personas. Y también tienen algo que ver con la violencia, el conflicto físico o la violencia, porque no hay forma de tener un conflicto a menos que tengamos un choque. Y la única forma en que tenemos un choque es sobre cosas físicas en el mundo que podríamos querer usar al mismo tiempo, ¿verdad? Así que tienes que hacerlo. La definición o el concepto de derechos tiene que estar relacionado con ambas cosas. Así que tu definición anterior es demasiado amplia porque acabas de decir que es un entendimiento mutuo o algo así. Pero quiero decir, eso tal vez también se aplicaría al lenguaje o algo así, por lo que tendría que reducirse un poco. Ese es un tema difícil, pero creo que la forma en que lo pienso es como si Ayn Rand tuviera razón en que todos los derechos son derechos individuales, ¿verdad? Y todos los derechos individuales son derechos humanos porque solo los humanos tienen derechos. Y como dijo Rothbard, todos los derechos humanos son derechos de propiedad porque eso es lo que son los derechos. Son derechos exclusivos. Básicamente, el derecho a excluir a alguien del uso de un recurso. Más allá de eso, nos llevaría muy lejos. Pero cómo surgen y cómo las justificamos. No me opongo firmemente a tener una base contractual, pero creo que están hablando más sobre el hecho del acuerdo sobre las personas y el respeto entre las personas por el estatus de los demás como portadores de derechos. Pero los contratos de los que hemos estado hablando aquí son más un subconjunto de derechos de propiedad porque es un juego. Es como usas algo que tienes derecho de propiedad a la libertad. Después de Doug dice, esto es como un cuadrado puede ser un rectángulo, pero un rectángulo no es un cuadrado. Un contrato es un acuerdo, pero un acuerdo no siempre es un contrato. Quiero decir, puedes estar de acuerdo con la gente en, ¿sabes qué canción es la mejor canción de Metallica? Eso no significa que se esté utilizando o transfiriendo ninguna propiedad, ¿verdad? Y este es un punto importante. Olvidé que quería mencionar esto antes. Antes estaba tratando de discutir sobre lo oral versus lo verbal y todo eso porque hay diferencias, ¿verdad? E incluso la definición que leíste, que parecía bastante precisa en Wikipedia, decía que un contrato es como un acuerdo legalmente vinculante, por lo que es un subconjunto de acuerdos. Es un tipo de acuerdo, por lo que no todos los acuerdos son contratos. Eso es verdad. Y solo los ejemplos que diste no serían un acuerdo contractual. No sería un contrato en absoluto. Solo habría un acuerdo. Ambos estamos de acuerdo en que algo es verdad. Estamos de acuerdo en que algo es así. Sí, significa que tenemos la misma opinión. Última llamada para preguntas en los comentarios. Ahora lo último que tengo en mis notas que quería repasar contigo. Y ya hemos hablado de algunos de estos, pero ¿qué no son los contratos? ¿Y conceptos erróneos comunes de los contratos? Ya hemos pasado por un par de conceptos erróneos, pero ¿tienes otros que destaquen especialmente? Sé que tienes estas conversaciones con libertarios todo el tiempo. ¿Cuáles son quizás los conceptos erróneos más comunes sobre los contratos libertarios que se te ocurren? Creo que aparte de lo que hablamos, creo que eso es todo. Me refiero a la idea de que tienen que ser escritas. No tienen que estar escritas. Repito, la idea de la que hablamos sobre los contratos implícitos es inherentemente defectuosa y da lugar a la idea del contrato social. Y por cierto, odio la idea del contrato social tanto como tú. Aunque hay un grano de, ya sabes, hay un poco de verdad en ello, en el sentido de que las personas civilizadas tienden a estar de acuerdo con un cierto conjunto de normas de fondo sobre nuestros derechos. Pero ya sabes, no cosas que tienes que hacer, no obligaciones positivas. Creo que esa puede ser la diferencia. Pero no puedo pensar en ninguna otra especialidad. Bueno, creo que el mayor error es el mismo que hacen los abogados y la profesión legal, que es pensar en los contratos como una promesa vinculante. Simplemente deje de pensar en ello como una promesa vinculante, sino piense en ello como el ejercicio de un propietario sobre su recurso sobre a quien quiere transferirlo. Eso es lo que son.
Sé que Block habla a favor de los contratos implícitos. Creo que el ejemplo que usa es que vas a un restaurante y pides comida y te sirven la comida y te la comes y luego, al salir, pagas por la comida. Y en ningún momento de esa historia se firmó un contrato donde estás, ya sabes, acordado. Quiero decir, tal vez si miras el menú y ves el precio al lado de la comida, supongo que eso podría considerarse, ya sabes, un reconocimiento o un acuerdo explícitamente, ¿verdad? Pero digamos que entras y no miras un menú y sabes, solo dices, oye, me gustaría una participación y te traen una participación y sabes, el precio y la compensación nunca se mencionaron. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre los contratos implícitos desde ese ángulo? Creo que no lo es. No creo que sea tan difícil hacer que los contratos sean explícitos. Y, por lo tanto, realmente no lo veo como una posición de que los contratos implícitos simplemente no son una cosa. Es peligroso hacer suposiciones en los contratos y, ya sabes, nos convierte en un imbécil a ti y a mí, y no es necesario. Y sería muy fácil tener, ya sabes, gente caminando en tu restaurante. Oye, asegúrate de mirar el menú, porque sabes, si pides comida, vamos a esperar que la pagues. Como si eso no fuera gran cosa, ¿verdad? De nuevo. Bueno, creo que probablemente estés un poco más preocupado por esto de lo que necesitas porque tenemos un sistema legal de estatus. De acuerdo, lo cual entiendo. Pero en un sistema legal privado, creo que esta preocupación sería mucho menor. Hay mucho menos peligro de que a alguien se le ocurra un término implícito loco. Como dije antes, no creo que incluso si tienes un término explícito en la letra pequeña de que vendes a tu bebé o vendes tu salario, transfieres tu salario por el resto de tu vida. Solo porque compraste este paquete de software de Microsoft o lo que sea, eso no sería vinculante. Y de la misma manera, cualquiera que le pidiera que pagara $1 millón por la participación cuando no estaba de acuerdo con ella, simplemente no van a tener éxito. Y si alguna vez lo son, las costumbres cambiarían rápidamente, para evitar que ocurra ese problema. Así que estos problemas son básicamente autocorregibles. Creo que hay como un efecto negativo, un buen efecto de retroalimentación negativa que sucede. Y, cuando son suficientes, la gente confía en ellos. Y cuando resultan dar resultados impredecibles o resultados muy costosos, las personas tomarán los costos adicionales y los pasos necesarios para resolverlo. Pero sabes, el punto es que crees que no es tan difícil hacer un contrato explícito, pero a veces la gente no lo hace. Entonces, si entro al restaurante y no hay menú y solo digo que me dejen comer un bistec y me sirven un bistec y luego el tipo me presenta un cheque de $1 y me niego a pagarlo. Ahora hay una demanda. Entonces tenemos una disputa de propiedades. La pregunta es, ¿quién posee el $0 de $1 en mi cuenta? ¿Soy yo o es el restaurante y el tribunal legal? Cualquiera que sea el sistema que elija tiene que dar una respuesta. Así que la respuesta no puede ser, bueno, deberías haber tenido un contrato. ¿Por qué no? La respuesta va a ser alguien como, cuando ordenaste la comida, cuando ordenaron la comida, podrían, ya sabes, darte una casilla para verificar o algo así. Sí, eso es lo que quieres. Ahí está el precio. Podrían, pero, ¿y si no lo hicieran? Quiero decir, ¿y si tienes una situación en la que no hay menú? Comprador, cuidado, tú entras. Vendedor, cuidado, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero ese es el punto. ¿Cuál es? Así que esos son los predeterminados. Así que ten cuidado. Que eran humanos, cuidado. Ambos tienen que ser conscientes porque ambos están arriesgándose a perder en una demanda porque no se tomaron el tiempo para resolverlo. Así que estoy de acuerdo contigo, pero no puedes simplemente decir que el comprador tenga cuidado, porque ¿qué? Tal vez un vendedor tenga cuidado. Tal vez el vendedor debería insistir en tener a su cliente. Recuerdo cuando fui a Hungría una vez, justo después de que cayera el muro en un viaje y fui a un restaurante con mi amigo. Entramos y ni siquiera podíamos hablar el idioma y la señora dijo, ¿quieres comida? Dijimos, sí, así que nos trajo comida. Como si eso fuera lo que pedimos de comida. No pude explicarlo. Es como y pagaremos el precio. Tú nos traes comida y nosotros pagamos el precio. Sí, funcionó. Sin embargo, ¿dónde trazas la línea con la que estabas hablando? ¿Cómo? Ya sabes, aceptas usar un software y de repente pierdes la custodia de tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde está la línea, sin embargo? En otras cosas, en ese acuerdo en el que definitivamente tomas medidas positivas para definitivamente, ya sabes, comunicar tu asentimiento y acuerdo y consentimiento a eso, a ese contrato y todas sus partes, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Parece muy subjetivo lo que acabas de presentar allí, ¿verdad? Puede ser difícil. Esto es en parte lo que hacen los abogados y en parte lo que hacen los tribunales.
Pero se remonta a algo que dijiste antes, que también he enfatizado, lo cual es verdad. Un contrato escrito debe considerarse solo como evidencia del acuerdo contractual subyacente real, ¿verdad? Entonces, una vez más, si no piensas en los contratos como un pedazo de papel en el que la gente escribió cosas, como si entendieras que los contratos no tienen que estar escritos, incluso si están escritos, no significa que esa sea la reunión real de la mente, es el trato. Como si tal vez fuera evidencia presuntiva, y tal vez sea precisa el 99% del tiempo. Pero en algunos casos va a ser tan atroz que te das cuenta de que la otra parte realmente no tenía la intención de que esto sucediera. Entonces se convierte en una pregunta objetiva. Y ese es el trabajo de los tribunales, es hacer la investigación de hechos. Me gusta hacer preguntas a los lados. Y ya sabes, el contrato. Creo que adelante. Sí, no. El contrato es solo una prueba. Evidencia muy poderosa. Es como una confesión. Si alguien firma una confesión de que cometió un asesinato, ¿significa eso que realmente cometió el asesinato? No siempre. Me gusta la distinción entre intención y consentimiento y lo que realmente está escrito en el contrato porque es importante. Ese es un buen error común, como si fuera solo evidencia de algún nivel de acuerdo, ¿verdad? Pero quiero decir, ese es el punto. Como si pusieras tu firma en un contrato que dice que transfieres la custodia de un niño, supongo que también tendrías que, como parte de ese contrato, estar de acuerdo con un árbitro. Como si ambos tuvieran que dar su consentimiento para que este árbitro hiciera esa interpretación subjetiva de lo que es un término irrazonable del contrato, ya sabes, como, solo estaba tratando de usar Microsoft Word. Hombre, no estaba tratando de darte a su hijo. Eso es tonto. ¿Cómo? ¿Por qué lo pusiste ahí? Como si tuvieras que aceptar ese arbitraje, ¿verdad? Sí, exactamente. Y si esa fuera una costumbre, podrías asumir que va a suceder. Pero si no, tendrías una cláusula de arbitraje. Y luego creo que Microsoft sabría que si vamos a un arbitraje, estamos regados por los jurados o lo que sea que vayan a decir. Vamos, vamos. Sabes que el tipo no quiso darte a su hijo. Quiero decir, mira, mi esposa y yo estábamos casados y tenemos poderes el uno para el otro. Poderes legales de Texas. Y acabamos de vender una propiedad y ella estaba fuera de la ciudad. Y sabes, la compañía de cierre insistió en que obtuviéramos otro poder notarial para esta transacción específica, a pesar de que legalmente el otro está bien. Porque sabes, cuando ciertas cosas son de alto riesgo, las personas no se arriesgan y amplían la cobertura legal cuando creen que lo necesitan. Esta es una retroalimentación negativa natural de los malos resultados que han sucedido en el pasado y la gente aprende de estas cosas y la ley progresa. Esta es una de las razones por las que creo. Quiero decir, no digo que ame a los abogados más que la persona promedio que se burla de los abogados. Pero tiendo a pensar que en una sociedad privada podríamos tener más abogados, no abogados defensores de drogas y fiscales y gente así. Y abogados antimonopolio y abogados de propiedad intelectual, se irían. Pero los abogados de derecho privado, podría haber más de ellos, porque la gente sería más rica y tendrían mayores acuerdos. Y tendrían más dinero de sobra reservado para permitirse contratar a un abogado que simplemente papelee cada pequeño detalle de este contrato. Entonces, tal vez se usarían más abogados porque podríamos pagarlos, y los acuerdos serían cada vez más complejos y necesitarían más ajustes legales. Así que estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Habría más abogados. Y espero que haya más abogados porque necesitamos bajar el precio. En este momento tienen un monopolio respaldado por el gobierno sobre la licencia de la ley y hay un suministro restringido de abogados, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que son tan caros. Y es muy difícil conseguir buenas representaciones porque hay, sí, lo mismo con los médicos. También hay una gran restricción en ese suministro. ¿De acuerdo, señor? Esta ha sido una conversación increíble. Gracias por pasar el rato y pasar por él. ¿Hay algo que nos perdimos con los contratos? Creo que lo cubrimos lo suficientemente bien para este episodio. Hicimos un buen trabajo. Demonios, sí, lo hicimos. Diablos, sí. Entonces, ¿dónde puede la gente encontrar tu trabajo? ¿A dónde le gustaría enviar personas para encontrar más de Consella stefanconsella.com? Y si vas a LLW, esas son las notas de mi próximo libro libertario. Y ya tengo un capítulo en línea sobre mi teoría de contratos, que se basa en la teoría de Rothbard. Así que tengo un par de buenos artículos sobre teoría de contratos que profundizan en todo esto de lo que hablamos hoy.
De acuerdo, bueno, gracias de nuevo, Señor, por venir y espero verlo pronto. Tal vez pronto te consigamos una Narcast y repasemos algún otro tema interesante. Pero a todos, gracias por mirar. Gracias por las estupendas charlas. Tranquilo, fácil de sentir Jim. Jesús, ustedes son increíbles. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Paz fuera.